Continuamos con otro problema de funciones. Recuerden lo que hemos visto anteriormente. Primero leemos el problema y seguimos los pasos para poder dar respuesta a cada una de las interrogantes. El problema señala lo siguiente. Durante una emergencia, el capitán de un barco decide lanzar una bengala para avisar a la guardia costera. La bengala tiene una trayectoria definida por la función f de x es igual a menos x cuadrado más 4x más 2, donde f de x representa la altura medida en metros y x el tiempo del recorrido de la bengala en segundos. La primera pregunta que nos hacen, en el momento en que la bengala fue lanzada, ¿a qué altura del suelo se encontraba? Recordemos los pasos. Lo primero que teníamos que hacer era anotar nuestra función, que es f de x igual a menos x cuadrado más 4x más 2. Luego nos vamos a nuestra pregunta y observamos qué datos nos entregan. Y aquí nos dicen que queremos saber a qué altura se encontraba en el momento de que fue lanzada, es decir, en el momento inicial de que fue lanzada. Entonces, si fue en el momento inicial, quiere decir que en el momento inicial el tiempo era 0, porque recién se estaba lanzando, no había pasado tiempo aún. Por lo tanto, nos quedaría, vamos a ingresar entonces el 0. F de 0 es igual menos x cuadrado. Siempre que reemplacemos, ustedes pueden utilizar el paréntesis. Me va a quedar 0 al cuadrado más 4 multiplicado por 0 más 2. 0 al cuadrado es 0, por lo tanto esto queda eliminado. Después 4 por 0 es 0 y me queda solamente el 2. Por lo tanto, f de 0 es igual a 2. Entonces, si nos preguntan a qué altura se encontraba a los 2 metros, alternativa B. Si ustedes se dan cuenta, el primer paso era anotar la función y observar qué datos nos encontraba, nos daban en la pregunta. En este caso, que el tiempo inicial, que en este caso era 0. Luego, el segundo paso era reemplazar. Al reemplazar, ¿cierto?, encontramos la respuesta a nuestra interrogante. En este caso, la altura en que se encontraba la bengala en el tiempo 0, es decir, a 2 metros. La segunda pregunta dice, ¿cuál es la altura de la bengala a los 3 segundos? Nuevamente, en nuestra pregunta nos dan un valor, que son los 3 segundos. Y los segundos estaban relacionados con nuestra x, es decir, nos entregan el dato que x vale 3. El segundo paso, ¿cierto? Primero era anotar nuestra función, f de x es igual a menos x cuadrado más 4x más 2. El segundo era reemplazar en la función, dado que ya teníamos un dato, que en este caso era el 3. Nos queda entonces, f de 3 es igual a menos 3 al cuadrado más 4 por 3 más 2. Al realizar esto, nos quedaría menos 9 más 12 más 2. Por lo tanto, f de 3 es igual a menos 9 más 12 son 3 y 3 más 2 son 5. Por lo tanto, ¿cuál es la altura de la bengala a los 3 segundos? A los 3 segundos entonces es 5 metros, alternativa A. En la tercera pregunta nos dicen, ¿cuál es la coordenada del vértice de la trayectoria? El vértice. En una función cuadrática como la que nosotros estamos viendo, el vértice está dado por una fórmula. El vértice es un punto, x, y. Es decir, si nuestra función cuadrática es de esta forma, el vértice representa el punto más alto. Eso es lo que tenemos que encontrar. Este punto x, y, que es el más alto. Para poder resolver eso, vamos a aplicar una fórmula. La coordenada en x dice que es menos b partido en 2 por a. Si yo reemplazo, recordemos que a, para nuestro ejemplo, es menos 1, que b vale 4 y que c vale 2. Si yo reemplazo, me quedaría menos 4 partido en 2 multiplicado por a, y el a vale menos 1. Entonces, sería menos 4 partido en menos 2, y eso si yo lo divido, me da por resultado 2. Ya tengo la x. Ahora me falta encontrar la coordenada en y del vértice. Y para eso debo reemplazar el valor de la x, tengo que reemplazarla en la función. En nuestra función, que ya la teníamos, que era menos x cuadrado
más 4x más 2. Esa era nuestra función. Al reemplazar nos queda menos x cuadrado, es decir, menos 2 al cuadrado, más 4 por 2 más 2. Entonces nos queda menos 4 más 8 más 2. Al resolver esto, menos 4 más 8 son 4 y 4 más 2 son 6. Por lo tanto, ya tengo la coordenada en y del vértice. Entonces nuestro vértice sería x, que es 2, y, que es 6. Alternativa B.